Hola amigos, bienvenidos a su programa de Radio A2 por su palabra. Hoy estaremos iniciando un nuevo libro, el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, estaremos estudiando el capítulo 1. Como siempre, no se les olvide revisar el repaso de la lección general por el pastor Jonathan Márquez, que pueden encontrar allí fijo en el canal, además de los videos diarios donde se estudia la lección de escuela sabática cada día. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, que podamos aprender las lecciones y lo valioso de la repetición, de tal forma que, igual que el pueblo de Israel, podamos entender que nuestra identidad está vinculada al pasado y así no olvidar lo bueno que has sido tú en el pacto que haces con cada uno de nosotros. En Jesús, amén. Libro de Deuteronomio, en cierta forma, va a introducirnos un material con el cual ya estamos familiarizados. Porque el libro de Deuteronomio continúa este patrón dentro del Pentateuco donde se repite cierta información que se ha dado previamente. En la repetición que se hace de esta información ocurren varias cosas. Por un lado, la información que se repite puede estar en armonía con lo que se ha dicho en el libro de Números o con lo que se ha dicho en el libro de Levítico, pero también pueden haber unos cambios. Esos cambios radican o consisten en que en el libro de Deuteronomio vamos a ver que vamos a entrar en la persona de Moisés y desde los ojos de Moisés vamos a recordar. Mientras que en el libro de Levítico, en el libro de Números, sucede algo que en términos técnicos se llama como el narrador omnisciente. Si ustedes notan, el libro de Levítico dice, y el Señor le dijo a Moisés tal cosa. Entonces, no se narra desde la primera persona de Moisés, sino que se narra desde la persona de alguien que nunca aparece en el texto, pero que él sabe todo. Él sabe qué le dijo Dios a Moisés, él sabe qué estaba pensando Moisés, lo que le dijo Moisés y Aarón, y así sucesivamente. En el libro de Deuteronomio, nosotros vamos a notar que ahora, como decía, vamos a recordar desde la persona de Moisés. Entonces ya no hay un narrador omnisciente, sino que ahora el narrador es Moisés propiamente. Y esto es importante. Todos los detalles que aparecen en el texto bíblico son importantes. Esto nos muestra que al recordar desde la persona de Moisés, la historia va a estar contada a través desde su perspectiva, desde sus sentimientos, de sus frustraciones, desde sus emociones. Entonces, la historia de Deuteronomio es la historia, en cierta forma, que hemos visto, pero desde los ojos de Moisés. Y esto es interesante, porque a lo largo del Antiguo Testamento vamos a darnos cuenta que no siempre tenemos acceso a la visión de esa persona que escribe. ¿Por qué? Porque a veces, como decíamos, aunque, en uno de los profetas, y nosotros decimos, bueno, ¿quién escribió Jonás, por ejemplo? Eso lo abordaremos cuando lleguemos al libro. Pero Jonás, en este caso, es simplemente para ilustrar lo del narrador omnisciente, aunque nosotros creemos que Jonás escribe el libro de Jonás, en realidad el libro de Jonás nosotros no sabemos quién lo escribió. Nosotros sabemos que en el libro de Jonás está la historia de Jonás y hay un narrador omnisciente que conoce todo lo que pasa con Jonás. Entonces, aunque entre comillas parezca fácil o asumamos más bien que tenemos acceso a la visión de las personas que hacen, hablan o que son los protagonistas de las historias, en realidad lo estamos viendo desde una persona que no menciona el texto, que es el escritor. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio se nos repite o se nos lleva justo al punto del Sinaí, que en el caso de Deuteronomio lo va a mencionar como Horeb. Horeb y Sinaí son equivalentes, simplemente que en Deuteronomio se prefiere esta designación. Ustedes recordarán que al decir el texto que nos lleva a Sinaí, estamos hablando de que Deuteronomio capítulo 1 empieza en realidad en lo que nos narra Éxodo en el capítulo 19. Es decir, si ustedes notan, aparentemente ha pasado el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, pero en realidad ahora en Deuteronomio volvemos al punto inicial de Éxodo 19. Una vez el pueblo está allí en el Sinaí, recordemos que Dios le dice, bueno, ya ustedes estuvieron suficiente tiempo en el Sinaí, vámonos. Y ellos llegan, ¿no? Desde Sinaí se mueven hasta las fronteras en Canaán, que es donde va a ocurrir el episodio con los 12 espías que se envían y demás. El texto del capítulo 1 de Deuteronomio, sin embargo, antes de entrar al tema de los espías, introduce el tema de Moisés como el líder, ¿no? El Moisés como el líder ideal del pueblo. Y por eso en el versículo 9 se habla de cómo él es capaz de distribuir la responsabilidad de guiar y de juzgar al pueblo de Israel
entre distintos jefes de las tribus. Esto es un dato que no es menor. Si bien es cierto, las figuras y las teorías y sistemas políticos de la antigüedad no son los mismos sistemas políticos de la modernidad, tanto en el mundo antiguo como en el moderno se desprecia a alguien que es autócrata y se desprecian a las personas que creen que ellos pueden manejar toda una nación solo ellos sin tener que consultar a más nadie. Entonces, los tiranos a lo largo de la historia también son despreciados aún si la historia que ellos escriben cuenta o dice otra cosa. Entonces, es importante que en Deuteronomio se menciona a Moisés distribuyendo la carga de trabajo entre otros jefes, porque esto lo hacen aquellos líderes que son buenos líderes, que son los líderes que saben delegar. Entonces allí rápidamente se nos cuenta la historia de cómo Moisés logra esto. Esta historia ya lo vimos en el libro de Números, ya la vimos en el libro de Éxodo y en cierta forma se hace alusión a ella en el libro de Levítico. Entonces lo que tenemos aquí es algo que ya sabemos, pero que se repite ahora desde Moisés. Aquí obviamente entonces se dice cómo él podía llevar y se narra sencillamente cómo él nombra a los jefes de las tribus y ya está. Luego habla del juicio, ¿no? Porque los jefes de las tribus no solo tenían la función política de gobierno, sino que también tenían la función jurídica de ser jueces. Aquí el texto hace eco del sistema ético que va a circular a lo largo de todo el texto bíblico en el versículo 17, que es no mostrar parcialidad en el juicio. Entonces, no porque alguien sea más importante que otro de acuerdo a los estándares sociales, por esa razón debe recibir algún tipo de beneficio, debe tratársele diferente. En el versículo 19 ahora sí vuelve a narrar el episodio con los espías que van al pueblo de Israel y aquí vuelve que van a la tierra de Canaán, regresan al pueblo de Israel y el texto sencillamente nos trae la historia que ya conocemos. El pueblo murmuró, desconfió del Señor. El Señor hace que ellos ronden la tierra o el desierto por 40 años. Al final del capítulo se menciona entonces que Caleb y Josué son las personas que iban a ver la tierra de Canaán y no la generación que murmuró contra él. Y el capítulo termina recordando aquel episodio donde el pueblo, aún después de que Dios les dice que ellos no van a entrar a la tierra de Canaán porque desconfiaron de Dios, ellos terminan yendo a la guerra pero son derrotados. Entonces lo mismo que se narra en Números es lo mismo que pasa y con lo cual inicia el capítulo 1 de Deuteronomio. ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Por qué se está repitiendo la historia en Deuteronomio? Resulta y pasa que cuando Deuteronomio se escribe, o al menos cuando el discurso de Moisés en Deuteronomio se pronuncia, el pueblo de Israel, la nueva generación, es decir, en el año 40 ya del peregrinaje del pueblo de Israel, cuando ya están a punto de entrar en la tierra de Canaán propiamente, allí es donde Moisés se da la tarea de repetir, ¿no? De repetir todo esto que, como decíamos, había sido expuesto en otros libros. Ahora, ¿por qué es importante ese momento? Porque ya estamos hablando de la nueva generación, no de la antigua generación, de esa generación que desconfió en Dios, de esa generación que no le creyó y que por lo tanto tuvo que vagar por el desierto 40 años. Entonces estamos en un momento cumbre, en un momento clave, en un momento histórico. Y en los momentos cumbres, claves e históricos hay una palabrita que aparece que es muy importante, que es la palabra identidad. Entonces el pueblo de Israel, la nueva generación del pueblo de Israel, Israel 2.0, estaba a punto de entrar a Canaán y ellos necesitaban tener una identidad clara, porque esa identidad era lo que les iba a permitir permanecer como un pueblo unido y lograr y cumplir el propósito con el cual ellos iban a entrar a Canaán, que era conquistar dicha tierra, repartirse, establecerse como pueblo y establecer un reino donde Dios pudiese ser rey y desde allí gobernar toda la tierra. Entonces, la palabra identidad es clave porque era era el pegamento que le permitía tener unidos a todos los ladrillos que en cierta forma representaba a cada uno de los israelitas que hacía parte del pueblo. Ahora, lo curioso, lo importante es que la identidad, nuestra identidad, se construye sobre los hombros del pasado. Yo no puedo decir que yo tengo una identidad ahora y como si yo fuese un ser que solo empecé a existir ahora. Yo necesito del pasado para poder de esa forma, o más bien el resultado del presente es sencillamente la suma de ciertos elementos que han ocurrido en el pasado, de decisiones, de pensamientos, de emociones que se han tenido en el pasado y de una u otra forma se van ajustando y configuran la identidad ahorita mismo.
Entonces la preocupación de Moisés, que Moisés tiene con el pueblo de Israel, es que ellos vayan a olvidar lo que pasó en el desierto y que ellos entonces se vean tentados a repetir el mismo patrón de comportamiento y el plan de Dios que él tenía con Israel se viese frustrado. Entonces Moisés repite la historia, pero no la repite simplemente porque sí, no era porque él quería repetir la historia porque le encantaba hacerlo. Él lo estaba haciendo para que el pueblo escuchase, para que el pueblo entonces entendiese que la identidad de Israel estaba ligado al Dios de Israel, que era el Dios de Abraham, Jacob e Isaac, que había sacado al pueblo de Egipto y lo había conducido durante 40 años en el desierto, proveyéndole comida, proveyéndole agua, proveyéndole protección, proveyéndole todo lo que ellos necesitaban. Entonces, la identidad de Israel estaba vinculada a este Dios y ellos debían tener eso en sus cabezas presentes, porque si se olvidaban de esto, entonces todo el proyecto se echaba a perder. Y he aquí entonces la importancia de la repetición que hace Moisés de la historia pasada del pueblo. Era un intento por mantener fresca en la memoria la identidad y la relación que debía existir en el pueblo. Y como vamos a ver en el capítulo 2 y 3, nos vamos a dar cuenta que la identidad de Israel está marcada por el fracaso de mantener las expectativas que se habían hecho con ellos o que Dios había hecho con ellos en el Sinaí en ocasión del pacto. Entonces la historia repetida del pueblo de Israel de fracasos por mantenerse dentro del pacto era la advertencia que Moisés quería comunicarle al pueblo de Israel 2.0 que iba a entrar a Canaán para que ellos en Canaán no cometieran los mismos errores de sus padres. Entonces he aquí la repetición. Nosotros podemos extraer de esto lecciones bien importantes. Primero, en momentos claves, cumbres e importantes como estaba el pueblo de Israel a punto de entrar en la tierra de Canaán, y nosotros también tenemos esos momentos cumbres e importantes. Y así como la identidad era importante para ellos, la identidad también es importante para nosotros. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿quiénes somos? Israel tenía una historia colectiva que le servía como pueblo. La gran mayoría de nosotros quizás podemos trazar nuestro árbol genealógico 1 o 2 generaciones, pero más allá de eso nos queda un poco difícil. Entonces, en cierta forma, sobre todo hoy, en una sociedad que la memoria es corta, donde la memoria dura lo mismo que una historia de Instagram, ¿quiénes somos? O sea, no podemos decir que somos los 5 segundos que han pasado antes de pensar o de responder esa pregunta. Entonces, ¿quiénes somos? Pero ¿quiénes somos espiritualmente? Es la pregunta. O sea, aquí es una invitación que hace Deuteronomio, que de la misma forma en que Moisés recuerda, tú y yo también debiésemos recordar. Y debiésemos recordar cómo ha sido nuestra relación con Dios y cómo esa relación con Dios se ha ido modificando o ha ido creciendo o ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces, una vez tengamos esto claro, podamos entender cómo es que hemos vivido espiritualmente con Dios, qué es lo que ha pasado espiritualmente con Dios. Y una vez tengamos esto claro, sabremos, 1, qué errores evitar en el futuro, o sea, esos mismos errores que hemos cometido en el pasado, pero por otro lado, debe quedar en nuestra mente de una forma muy clara, así como pasó con el pueblo de Israel, que Dios mantuvo su parte del pacto, que Dios se mantuvo fiel, aunque nosotros fuimos infieles. Y entonces la esencia de quién es Dios y el conocerlo como es verdaderamente nos debe llevar a una renovación de nuestra relación con Él y a una renovación de nuestro compromiso. Que hoy puedas tener la misma experiencia que tuvo Israel en el pasado, donde al conocer a Dios y al recordar lo que Él había hecho por el pueblo, esto llevó a una renovación y que esto también pueda llevar a una renovación en tu vida. Que Dios te bendiga.